años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Bolivia, cuando estos son los hechos. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó al presidente Evo Morales para postularse nuevamente como candidato en las elecciones del 2019. Aunque el fallo del ente electoral fue dividido, Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera quedaron autorizados para aspirar un periodo más en el poder. De ganar los comicios el próximo año sería el cuarto mandato del líder indígena. Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática y cultural, que el 27 de enero del próximo año, casi segurísimo, será una paliza a la derecha. Hay un debate. La decisión del Tribunal Supremo Electoral que habilitó a Evo Morales para aspirar por un cuarto mandato viola la Constitución bolivariana. ¿Estaría el presidente Evo Morales atentando contra la estabilidad del país? Tomando en cuenta que en el 2016 los venezolanos rechazaron mediante referéndum una nueva postulación suya a la presidencia, ¿busca Evo Morales perpetuarse en el poder? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hará la oposición ante un panorama electoral con el presidente Evo Morales como candidato? Todas estas respuestas trataremos de ampliarlas para ustedes aquí en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Bolivia permanece paralizada por el volcamiento a las calles de miles de ciudadanos que protestan en contra de la candidatura de Evo Morales para un cuarto periodo presidencial. Los bolivianos que se unieron en un paro cívico nacional como medida de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral pidieron que se respete la voluntad popular. Recordemos a qué hacen referencia los bolivianos. El 21 de febrero del 2016 se llamó a un referendo constitucional con el objetivo de consultar la aprobación o el rechazo del proyecto para permitir al presidente y al vicepresidente del Estado boliviano postularse nuevamente a una reelección. Según el recuento oficial del Tribunal Electoral, el no ganó con 51.3%, mientras que el sí obtuvo un 48.7% de apoyo. Luego de conocerse el resultado y ante una pregunta del equipo periodístico de NTN 24, Morales se comprometió a respetar la decisión popular, es decir, a no volver a ser candidato para la presidencia en Bolivia. Y luego, antes de finalizar 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó la repostulación de Morales y su vicepresidente. Ese organismo emitió una sentencia en la que habilita a Evo Morales y a su fórmula y a todas las autoridades también electas a la reelección de manera indefinida. La Corte defiende ese derecho humano del mandatario a ser elegido y que éste debe prevalecer sobre cualquier limitación de la Constitución. Pero esta Constitución boliviana, impulsada además por el mismo presidente Morales, pues dice otra cosa: que el periodo presidencial solo podrá ser de 2 mandatos consecutivos, es decir, una elección y una reelección. Esto es lo que estipula el artículo 168 de la Carta Magna de Bolivia. Artículo 169. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. Vamos a empezar a analizar este tema y entender todas estas incoherencias, que parecieran incoherencias en todo caso, cuando uno ve qué es lo que dice la Constitución boliviana, qué es lo que realmente ha pasado en la práctica y cómo se están saltando por la faja, como dicen en algunos países de América Latina, sobre todo la voluntad popular. Eso de lo que este tipo de mandatarios siempre pregonan. Ponerle atención a la voluntad popular, respetar, es la palabra que estaba buscando, respetar la voluntad popular. Pues aquí se les olvidó respetar la voluntad popular, un referéndum que le decía no más, señor Evo Morales, váyase a su casa. Esto sería hasta el 2025 si el presidente llega a ser electo. Nos acompaña Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Señor Otero, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto, Andrea, estar en tu programa. Gracias. ¿Qué pasa en Bolivia, señor Otero? Es decir, la Constitución dice una cosa y ni siquiera cuidan las formas, ¿no? Por lo que entiendo, porque ni siquiera entran a modificar la Constitución para que por lo menos la Constitución hable de una reelección indefinida y digan, bueno, estamos respetando la Constitución. Entonces, la Constitución dice una cosa, un referendo en el 2016 que saca a los bolivianos a la calle a votar para que el presidente Evo Morales ya no sea candidato, dice otra cosa, y el presidente Evo Morales como que vive en su propio mundo. ¿Qué está pasando en Bolivia? Es eso precisamente, Andrea. Él vive su propio mundo. Por eso es bien difícil explicarle a la gente que cómo puede funcionar una sociedad con tan cantidad de violaciones groseras a sus propios instrumentos legales, a su propia Constitución y las convenciones internacionales. Tal vez una forma de entender esto es analizando al propio presidente. Él ha declarado varias veces que él no cree en las leyes. Él considera que esas leyes limitan su capacidad revolucionaria y le impiden hacer cosas, y además tienen un carácter colonialista. Es decir, las leyes para él son una imposición colonialista de Occidente. Él considera, y él lo ha dicho, que él le mete nomás en el lenguaje particular que él tiene, porque no domina el castellano y no habla los idiomas indígenas. Él dijo, le meto nomás, es decir, yo hago lo que quiero sin sujetarme a las leyes, y para eso tengo a mis ministros y a mis abogados para que se encarguen de justificar, de legalizar, de explicar a la gente. Y por esas actitudes entendemos lo que está pasando ahora. Él ha violado la Constitución, ha utilizado a través de sus abogados maliciosamente la Convención Americana, ha perdido un referéndum, ahora lo ignora el referéndum, y todo este absurdo desde el punto de vista jurídico se explica porque no se quiere ir del poder. Es muy simple. Y para justificarlo manda a sus ministros a la comisión, tiene abogados que hablan. Pero la realidad es que, al igual que Maduro y Ortega, es simple, no se quieren ir del poder, porque si dejan el poder su destino es una cárcel, un juicio en Bolivia y un juicio internacional por crímenes extrajudiciales que posiblemente se va a llevar ante la Haya. Vamos por partes, señor Otero, porque usted habla de ese artículo 23 de la Convención Interamericana, al cual ha apelado justamente el oficialismo, para argumentar que debe respetarse el derecho del presidente Evo Morales a ser elegido. Esto es lo que dice ese artículo. Artículo 23, derechos políticos. Primero, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En castizo, señor Otero, en español, ¿qué nos quiere decir ese artículo? ¿Que cualquiera puede apelar y puede decir es que yo tengo el derecho a ser elegido? En absoluto, no. Ese artículo fue creado porque en democracias débiles como las latinoamericanas se han utilizado siempre recursos de discriminación para evitar que toda persona llegue, digamos, a habilitarse como candidato. Y se aceptan
La Convención, por supuesto, acepta aquellas limitaciones que sean razonables, por edad, por temas de condenas penales, etc. Pero no es una lista exhaustiva la que hay en ese artículo de la Convención Americana, porque es un artículo que por eso requiere una interpretación, que no se agota en la lista de cosas que dice, sino que hay otros temas de sentido común que se tienen que aplicar a ese artículo. Esto ya se ha visto en el caso de Castañeda contra el Estado de México, cuando no lo dejaron reelegirse. Ahí se dice claramente, hay también otro caso de contra Guatemala, ahí se dice claramente que las limitaciones razonables a una candidatura presidencial son parte de la democracia. En ese sentido, y para aclarar esta figura, el ente mundial, el organismo mundial, desde el punto de vista jurídico e intelectual más importante para analizar estos casos es la Comisión de Venecia. El secretario general de la OEA, Almagro, ha acudido a la Comisión de Venecia, que es el órgano que utiliza también la Unión Europea para analizar si medidas que toman los miembros son democráticas y cuáles deben ser los estándares y los elementos de una democracia representativa en funcionamiento. Esa comisión ha analizado este caso. Y la Comisión de Venecia ha dicho que no han encontrado en ningún texto, ni en el texto ni en el espíritu de las convenciones internacionales, una sola afirmación de que la reelección permanente y perpetua es un derecho humano. Es más, muchos de sus miembros, así como muchos expertos en derecho, han dicho que la limitación a la reelección indefinida es un avance en las democracias y sobre todo en las democracias latinoamericanas que han estado mucho tiempo sujetas al caudillismo. Para reforzar esas democracias, países como Colombia, como México, precisamente han limitado la repetición ad infinitum de candidaturas presidenciales. El que haya alternancia el poder en países, como digo, con gran tradición caudillista, no hace sino reformar la democracia. Y un último punto muy breve. Esto, además, no es una idea original del señor Morales. Se han copiado de Daniel Ortega en Nicaragua. La Corte Constitucional, la Asamblea Constitucional en Nicaragua, ha utilizado exactamente el mismo argumento. Entonces esto no es nuevo, es simplemente una treta, una utilización maliciosa de la Convención Americana para darle una cierta formalidad legal a esta idea de no dejar el poder. Pero, señor Otero, en todo caso, hagamos cuentas. Hablaríamos, porque después yo creo que también es importante analizar si Evo Morales ganaría estas elecciones, teniendo en cuenta que, pues, no sé cómo está la separación de poderes en Bolivia, en este caso, donde pues los vocales del Tribunal Supremo Electoral realizan una reunión de urgencia porque ya les cogía la tarde, porque era este sábado, y en forma dividida, pero se pronuncian a favor de Evo Morales, teniendo en cuenta que hubo un referéndum. Entonces, si llega a ganar estas elecciones, ¿cuántos años serían en el poder? ¿Llegaría a casi 20 años? Así es. En Bolivia no hay división de poderes. Okay. O sea, ¿el Tribunal Supremo Electoral es un brazo del Ejecutivo? No solo es un brazo del Ejecutivo, al igual que el Tribunal Constitucional. Es un brazo, es un órgano del gobierno, pero además es un órgano compuesto por miembros de un gran desconocimiento del derecho. Es gente, lamento decirlo, de un nivel, sus análisis de tipo intelectual y jurídico son penosos. Ellos son funcionales, son miembros militantes del partido,
y todo aquel que ha tenido dudas, porque han habido honorables miembros tanto en el en la Corte Constitucional como en esta Corte Electoral o Tribunal Electoral, han o renunciado o los han obligado a salirse, o, como en el caso de esta última decisión, 2 de ellos han tenido votos disidentes. O sea, hay un control político muy claro. O van a aprobar o se van, o van a la cárcel. Esas son las amenazas muy claras. Y si aprueban, como en el caso de la Corte Constitucional, todos ellos han recibido, luego de irse de la Corte, de dejar la Corte Constitucional, cargos diplomáticos o cargos en el Estado. Son militantes del partido que entran a estos entes que deberían ser independientes y legalizan la elección, en este caso, de Evo Morales. Respecto a tu pregunta, claro que si lo habilitan y estas marchas y estas protestas, esta indignación popular no tiene el resultado, si él ya ha hecho un uso malicioso de los instrumentos jurídicos para elegirse ahora, para ser candidato, ¿cómo no va a utilizar los mismos recursos legales, maliciosos, para ser elegido presidente? Tiene un año de campaña. Si de acá a 6 meses ve que, por ejemplo, Carlos Mesa tiene la posibilidad de ganarle la elección, acuérdate, Andrea, lo va a inhabilitar jurídicamente. Si es que necesita unos cuantos votos, van a hacer un fraude equivalente, porque ya no se puede hacer fraudes masivos en esta época, pero sí fraudes muy puntuales en el Chapar, en los lugares que él controla. Es decir, el fondo de la cuestión es que no se quiere ir del gobierno, y eso es lo penoso y lo lamentable. Vamos a hacer una pausa, si les parece. La pregunta de hoy es si usted está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilite a Evo Morales para aspirar a un 4º mandato presidencial. El hashtag de hoy es ZoomEvo en nuestra cuenta @NTN24 Zoom. Los invitamos a participar. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy hablamos en Suma la Noticia de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia cuando habilita esta semana a Evo Morales para aspirar a un 4º mandato presidencial, pese a que en el 2016 hubo un referéndum y los bolivianos salieron a la calle a decir que no querían más a Evo Morales como candidato. Y por esa razón Bolivia ha sido escenario de incidentes durante toda esta jornada de protestas en contra de la habilitación de la candidatura del presidente Evo Morales para las primarias previas a las elecciones del 2019. Entre esas protestas una mujer falleció y 2 agentes resultaron heridos el jueves en los choques entre los manifestantes y la policía. Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Bolivia. Los inconformes en la ciudad de La Paz son parte de las movilizaciones en rechazo a la postulación a un 4º mandato sucesivo del presidente Evo Morales en el poder desde 2006. Los manifestantes pedían la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que dieron luz verde para la candidatura de Morales para las elecciones de 2019. Los inconformes llamaron a preparar una huelga nacional indefinida sin precisar fecha. En varias ciudades, los grupos de activistas bloquearon calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda Bolivia dijo no, en referencia al referéndum de 2016, en el que se consultó sobre la reelección de Morales. El Ministerio de Gobierno calculó que unos 5.000 activistas participaron en los bloqueos en todo el país. Al final de la jornada, las autoridades informaron de la muerte de una persona de 52 años, producto de un paro cardíaco mientras discutía con grupos de manifestantes. Morales perdió en febrero de 2016 un referendo para su reelección, pero logró a finales de 2017 que el Tribunal Constitucional autorice su candidatura para el periodo 2020-2025, argumentando que postularse es su derecho humano. Y justo en medio de este paro nacional y de la polémica que ha generado el fallo del Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales utilizó sus redes sociales para celebrar. En un mensaje de Twitter que acompañó con un video, el mandatario recordó que en el 2009 fue elegido como presidente por primera vez.
boliviano, yo creo en la conciencia del pueblo boliviano, yo creo en nuestros movimientos sociales del campo a la ciudad para derrotar esas provocaciones que querían retornar al modelo pasado, al neoliberalismo. Y aquí, con más del 63%, se ha impuesto este proceso de transformaciones en lo estructural, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Queridos bolivianos, muchísimas gracias por ese apoyo, por ese respaldo para trabajar por la igualdad y la dignidad de todo el pueblo boliviano. Protestas por un lado, una persona fallecida, los estudiantes también en las calles, indignación. Y por el otro lado, pues celebración por parte de Evo Morales, que dice que le va a dar un golpe a la derecha en estas elecciones. Williams Vascopé nos acompaña, él es abogado constitucionalista, asesor en la Asamblea Constituyente y en la redacción también de la actual Constitución. Señor Vascopé, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Amigos de TNT, muy buenas tardes. Un saludo a ustedes, un abrazo de libertad a toda la gente que nos ve y nos escucha, a todo el continente americano. Un abrazo, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por su tiempo. Escuchaba y leía en estos últimos días, más bien después de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, hablar de que Bolivia está viviendo un golpe de Estado. ¿Usted lo catalogaría también así? Miren, lo que está pasando en Bolivia es una situación nefasta para la vida institucional y democrática de nuestro país. Yo le debo comentar y informarle al continente que el 2009 aprobamos esta constitución, que la tengo acá en mano, esta constitución política del Estado, con una asamblea constituyente y con un referéndum. Quedamos acá las reglas de la democracia y acá se quedó claramente que solamente cualquier gobernante que estuviese en el poder es reelegido por una sola vez, es decir, hay 5 años de primera gestión, si el pueblo los reelige, hay otros 5, en total serían 10, ¿sí? Más de eso no puede ir. Lamentablemente Evo Morales va a su 4º mandato, violando este compromiso que hicimos en la Asamblea Constituyente y que él juró lealtad a esta Constitución. El artículo 7 de esto, amigos de América, sepan bien que dice la soberanía reside en el pueblo. Y una de las formas de ejercer la democracia por parte del pueblo es el referéndum. Evo Morales quiso cambiar las reglas de esto. El 21 de febrero de 2016 llamó a un referéndum. Nos llevaron a un referéndum en el Estado. Desembolsaron $33 millones para ese presupuesto. Pese que la gente le dijo no puede ir a una reelección porque se dijo ya en esta Constitución que no puede. Pero el capricho del presidente y de sus parlamentarios nos llevaron a eso. Fuimos al referéndum y perdió Evo Morales. Y el pueblo boliviano le dijo, no se reforma esta Constitución y usted no puede ir a una reelección. ¿Y sabe qué hizo Evo Morales después? Lamentablemente fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo, ¿no?, que puede reelegirse, porque le fueron a consultar si puede él, con su derecho humano de la Convención Americana de Derechos Humanos, sí, señor. Ver la posibilidad de su reelección. Claro, esa parte ya nos la explicó el señor Aparicio Otero porque queríamos justamente entender que se trataba de apelar a este artículo de que es un derecho humano poder reelegirse. Ahora, lo que parece sacado de Ripley, de esto de que aunque usted no lo crea, es que existe una Constitución y esa Constitución no ha sido tampoco reformada. ¿Con qué está gobernando el presidente Evo Morales entonces? Le explico. Sacaron esta sentencia constitucional aberrante que viola la misma Constitución. Le preguntaron, ¿no?, al Tribunal Constitucional, Evo Morales y sus parlamentarios, diciéndole que por favor apliquen el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la Constitución le estaría limitando su derecho humano de poder reelegirse indefinidamente. A él, a su vicepresidente, a los alcaldes, a los diputados, senadores y a todas las autoridades. Entonces, el Tribunal Constitucional le dijo que sí, que le están violando su derecho humano y que hay que aplicar preferentemente
los tratados internacionales, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que la tengo acá, y que puede reelegirse y que el artículo 168 de la Constitución ya no se aplica. Imagínense ese disparate que lanza el Tribunal Constitucional, pero hay un tema que debe saber América entera. El único que interpreta el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos, sepa usted, ciudadano americano, que dice la misma convención en su artículo 62, el único que interpreta el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana, a petición de un Estado, y no el Tribunal Constitucional de Bolivia. No es su competencia interpretar la Convención. ¿Y sabe qué dicen ellos, amigos? Dicen, es que el artículo 252 o 256 de la Constitución, que la tenemos acá, indica que los derechos humanos más favorables se van a aplicar en preferencia a la Constitución. Sí, eso lo redactamos porque quien habla estuvo en la Asamblea Constituyente como asesor y estuvo en la redacción de esta Constitución. Pusimos eso, pero sabiendo bien que los tratados internacionales dicen que los derechos humanos se aplican en favor del ciudadano, porque el ciudadano es el que se favorece con los derechos humanos, porque el Estado es el que viola derechos humanos. No puede ser que el Estado se beneficie con los derechos humanos. Es decir, Evo Morales se beneficia con el derecho humano como si fuera el ciudadano de a pie. Los derechos humanos son pro hominem, pro ciudadano. Claro. ¿Entiende? Ahora. ¿Lo ve? Porque... Sí. Adelante. Sí, ahora, lo que pasa es que usted ha sido clarísimo de la forma de explicarnos cómo se ha violentado la Constitución en Bolivia. Mi pregunta ahora, señor Aparicio, es la siguiente. William Vascopet. No, es que tengo al señor Aparicio también conmigo, William. Perdón. No se preocupe, está Jaime Aparicio desde Washington. Aquí está con nosotros, ya lo va a escuchar. Dos expresidentes, Aparicio, un vicepresidente también, han hecho partes de esta indignación. 5 indígenas, 2 mujeres y diversas figuras de las políticas se han inscrito también como candidatos a la presidencia. O sea, es decir, ya hay candidatos, ya está todo listo para enfrentar a este dúo oficialista. Pero el líder opositor Samuel Doria Medina pues llamó a sus partidarios a no fragmentarse, pues considera que el gobierno solo puede ser enfrentado por una contraparte unida. Escuchemos lo que dijo el señor Samuel Doria y también hablemos de esa oposición, que realmente es invencible, Evo Morales. Escuchemos. La habilitación de Morales y García a las próximas elecciones es la más grave afrenta a la democracia desde hace 36 años que se las recuperó. El Tribunal Supremo Electoral se suma al golpe de Estado del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado. La oposición debe unirse en un solo proyecto para frenar a la dictadura y poder recuperar nuestra democracia. Aparicio, ¿es invencible Evo Morales en las urnas? No, absolutamente no. Y como dice el ex candidato Doria Medina, en una elección justa y transparente, en un sistema electoral con integridad, Evo Morales no ganaría una elección. No solo porque ya no tiene una mayoría, las encuestas lo sitúan entre el 30% de popularidad, o sea que no tiene el voto ya para ganar una elección, además que tiene la carga de haber cometido el mayor error de la historia del siglo XX y XXI de Bolivia, que es haber perdido, haber dilapidado la causa marítima en La Haya y una serie de actos de corrupción que están saliendo constantemente ante la opinión pública. Él no ganaría una elección, pero el problema no es eso. El problema es que si uno analiza cómo hemos llegado hasta acá,
es a través de trampas jurídicas, de persecución política, utilización del aparato judicial para deshacerse de los opositores, y entonces nadie en su sano juicio puede pensar que luego de habilitarse ilegalmente va a ir y va a perder la elección. Eso no, es muy difícil que suceda. Lo que va a hacer es, junto a sus asesores cubanos, junto a su equipo de gobierno, van a analizar cómo se hacen del poder el año 2020 y si no hay una reacción popular, los países vecinos no actúan, la OEA, la Comisión Interamericana, que está muy debilitada, si no hay una reacción nacional e internacional, va a lograr su cometido de reelegirse a como dé lugar, porque la ley para él tiene un valor bastante relativo, como hemos visto. Y usted ha dado en el clavo, y por eso quiero hablar también con Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Decía Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, Jairo, gracias por acompañarnos, que en ese sentido debería pues también la comunidad internacional actuar de alguna manera. Y la comunidad internacional, en este caso la OEA, tiene puestos los ojos sin duda en el tema de Venezuela, tal vez estancado en ese tema, en el de Nicaragua. La CIDH ayer habló de Nicaragua, pero ¿qué espera la OEA también para actuar en el tema de Venezuela? Tenemos al abogado constitucionalista que fue clarísimo en expresarnos y explicarnos cómo se está violando incluso la misma constitución que ellos hicieron. Jairo. Andrea, buenas tardes. Saludo a mis compañeros de mesa y a quienes nos ven en estos momentos por NTN24. Yo creo que en estos hay que tener en cuenta algo. Las condiciones están dadas para activar la Carta Democrática. La Carta Democrática ha sido una herramienta que poco hemos aplicado en la región, o cuando se ha aplicado no ha entregado los resultados exactos, y yo creo que hay la suficiente material jurídico para determinar, en primer lugar, que se desconoció el resultado de un mecanismo popular en donde los bolivianos expresaron con una claridad inigualable. No quieren que el presidente Evo Morales se presente una tercera reelección. Desde ese punto de vista ya tenemos algo que es importante. Dos, esta sentencia que estaban comentando mis compañeros, yo creo que es no solamente violatoria de la Carta Política de Bolivia, sino particularmente de la Carta Interamericana, y hablo de manera especial de la Carta Democrática Interamericana. Con base en esos dos antecedentes, yo creo que el secretario Almagro, que ya empezó su carrera para ser reelegido en un segundo periodo, debería aprovechar esta situación para demostrarle a la cantidad de dictadores que están en proceso de consolidación y otros que ya están muy amarrados a sus sillas, que la Carta Democrática es necesario respetarla. Yo creo que Almagro tiene una oportunidad muy importante de activar esta carta, convocar a la Asamblea Permanente de la OEA y de esta manera empezar un tránsito que puede ser lento, que puede ser difícil, pero creo que los tiempos nos alcanzan para evitar que se cometa una alteración sensible al ordenamiento constitucional en Bolivia y permitir que otros candidatos y las personas que se encuentran legalmente habilitadas puedan optar para presentar su nombre y alcanzar la presidencia de la República. Y usted se refiere a una cuestión que también dijo el expresidente Tuto Quiroga en conversación con el programa Poder Latino, cuando aseguró que la comunidad internacional debe pronunciarse sobre esta nueva aspiración política de Morales. De lo contrario, pues estaría siendo cómplice de un golpe institucional en Bolivia. Se está utilizando la sacrosanta Convención de Derechos Humanos para instaurar regímenes tiránicos autoritarios a perpetuidad. El golpe judicial e institucional se ha consumado, se han agotado las instancias internas y lo que queda es que el sistema interamericano se pronuncie, porque si guarda silencio sería cómplice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José, de un golpe institucional judicial en Bolivia. Señor Vascope, decía Jairo Libreros que tal vez todavía se está a tiempo, porque esto es como crónica de una muerte anunciada, es ver la perpetuación del poder, de como lo vimos en Hugo Chávez. Hugo Chávez pues falleció y podemos decir que por eso no siguió el poder, sino sin duda sería presidente hoy por hoy, pero pues su legado está en Nicolás Maduro. En otros países, si realmente la salida ha sido electoral, como fue el caso, por ejemplo, de los Kirchner, o en el caso de Rafael Correa, donde
a veces yo digo, se metieron un puñal pensando en que iba a ser la historia diferente y vemos como pues los gobiernos que llegaron cambiaron la forma de gobernar distinta a la que ya estaba. Pero sí se está a tiempo en Bolivia de que la comunidad internacional tenga algo que decir, o como decía Jaime Aparicio Otero, las instituciones también están tan cooptadas por el Ejecutivo que realmente no importa quiénes se lancen, cómo se lancen, si hay una fuerza, si la oposición está unida, si hay un gran candidato, al final el presidente será Evo Morales y seguirá gobernando hasta que él se canse. Bueno, previamente un saludo a Jairo y al doctor Aparicio, un placer estar con ellos. A ver, lo siguiente, vamos por una parte. Estamos a tiempo de poder ir a invocar la Carta Democrática, que es un compromiso que hacen todos los estados de respetar su Constitución. Y es el paso que tendríamos que dar a futuro, ¿sí? Pero eso vamos a ver los bolivianos seguramente, las diferentes plataformas, los líderes sociales, ver cómo hacer. ¿Y sabe por qué tendríamos que ir a eso? Amigos de América, sepan esto. El ciudadano boliviano en este momento está desamparado por parte del Estado boliviano. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, para nosotros bolivianos, Evo Morales tiene 2/3 en el Parlamento y abusivamente está utilizando estos 2/3 para sacar leyes que le benefician para concentrar el poder en él. Por ejemplo, no tenemos ya defensor del pueblo. Pusieron de defensor del pueblo a un ciudadano que parece más defensor de Evo Morales, del presidente Evo Morales y del Estado, que nosotros los ciudadanos. Y cada vez que hay conflictos desaparece este ciudadano, pero obviamente sale a manifestarse en favor de la reelección de Evo Morales. Segundo, acaban de nombrar un fiscal general que tiene vínculos políticos muy evidentes con el gobierno y los otros fiscales. El Poder Judicial, ni qué decir del Poder Judicial, totalmente cooptado. Se le dijo a Evo Morales que no vayamos a elecciones judiciales porque no se daban las condiciones, y lo hizo con sus 2/3. El Tribunal Constitucional, que sacó esta sentencia que acabo de mostrar, que permite la reelección, que esto es lamentablemente un mamotreto jurídico que se inventaron, que el derecho humano de Evo Morales está por encima de todos los ciudadanos bolivianos. También de la lista que tenían, pusieron a gente simpatizante para ellos. Y ese es el Tribunal Constitucional anterior que dio visto bueno a esto, y el nuevo Tribunal Constitucional. Es decir, amigos de TNT y América, el ciudadano boliviano no tiene en este momento una institución que le haga respetar su derecho humano, de su derecho político a que respeten su voto. No tenemos en este momento. Lamentablemente hemos quedado huérfanos. En ese contexto... O sea, señor Mascopé, no hay garantías para ir a unas elecciones libres, con una oposición libre, con unos ciudadanos que puedan votar por el candidato que quieran y el resultado sea el verdadero. ¿No hay garantías en Bolivia? No, no hay garantías, soy bien sincero. Y por lo siguiente, primero, porque Evo Morales sacó una ley de partidos políticos recientemente y adelantó un año todo el calendario electoral para supuestamente ir a unas primarias, por primera vez en Bolivia, todos los partidos políticos, y borró a las agrupaciones ciudadanas y a las plataformas a un lado y dijo, solamente los partidos políticos pueden ir a elecciones presidenciales. Y ahí se quedaron en offside varios liderazgos que estaban saliendo. Segundo, él hizo intencionalmente ir a estas primarias porque para que él vaya a estas primarias y se legitime como si fuera un candidato que la Constitución le permitiera ir, cuando es un candidato trucho que la Constitución no le permite ir, porque el artículo 168 de la reelección no le permite, y el referéndum para los bolivianos sigue vigente, pero ellos se pasaron por encima. Tercero, la Corte Electoral, el Tribunal Electoral, está con puro simpatizantes de Evo Morales. Hay uno, inclusive, de los vocales, vean ustedes en internet, uno de los vocales de ese Tribunal Electoral, que hace tiempo tiene una foto haciendo campaña para el gobierno, pintando paredes. ¿Qué le parece eso? ¿Qué imparcialidad vamos a tener con esos señores que están en el Tribunal Electoral? No nos garantiza nada que ese Tribunal Electoral que está permitiendo la reelección, subiendo encima de este referéndum que dijimos no, vayan a respetar
si ganáramos en unas elecciones limpias. Este momento, Evo Morales, yo le estoy seguro que no ganaría las elecciones, pero tenemos la susceptibilidad de que venga un fraude electoral. Vamos a una pausa, si les parece. La pregunta de hoy, ¿usted está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilite a Evo Morales para aspirar a un cuarto mandato presidencial? Es la pregunta de hoy. El hashtag ZoomEvo, nuestra cuenta, ahí la tienen en pantalla, @NTN24Zoom. Valeria dice, si el TCE lo habilita, Evo Morales tiene todo su derecho político de postularse, no hará nada ilegal. Simón comenta, esto es un golpe a la democracia, se están pasando por alto el referéndum y la decisión del pueblo boliviano. Y Camilo dice que Evo Morales quiere permanecer eternamente en el poder, quiere seguir el camino de Venezuela y de Nicaragua. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Jairo, en Bolivia están hablando de un golpe de Estado. Yo se lo preguntaba a Williams Vascopé bajo ese sentido. ¿Qué tan cerca está Evo Morales de ser un dictador? Yo creo que ya lo es. Sin lugar a dudas, haber manipulado las diferentes ramas del poder público, no en beneficio del interés general, sino para garantizar su permanencia en el poder y la perpetuación como jefe de Estado, eso ya es un golpe de Estado. Lo que pasa es que para muchas generaciones nos hemos acostumbrado a que los golpes de Estado están matizados por la presencia de la bota militar, pero la realidad latinoamericana le ha demostrado al mundo que eso no es así. En la región han existido diferentes golpes de Estado y los golpes de Estado se materializan con la ruptura del orden constitucional. La Carta Democrática Interamericana es clara. Toda ruptura del orden constitucional acarrea la necesidad de activar la Carta Democrática en el sentido de suspender a ese país, a ese gobernante que adelante ese tipo de actuaciones, y desde ese punto de vista la doctrina de los últimos 10 años es clara. Toda ruptura del orden constitucional a cargo del jefe de Estado es un golpe de Estado. Jaime Aparicio, ¿qué puede hacer la gente en las calles? Veíamos lo complicado que se empieza a poner la calle. ¿En qué puede resultar esto? Ese es, creo, en este momento el mayor problema, es el problema humano de aquella gente. Hay mucha indignación en Bolivia y la gente ha decidido salir a las calles, sobre todo los jóvenes y el gran temor, y eso es lo que se ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que notifique al gobierno su preocupación por lo que pueda pasar con estas marchas, porque el gobierno ha amenazado con juicios penales a quienes desconozcan esta decisión del Comité Electoral, y las tensiones están muy altas. Ojalá no haya violencia, ojalá no sigamos la ruta de Nicaragua, que como se ha visto ha costado la vida y la libertad de muchos jóvenes y valerosos que están defendiendo en todo el país la democracia. Hay un temor muy fundado de que empiece una represión. Obviamente la prioridad a la represión va a ser la de atacar selectivamente. Ahí tienen toda esta experiencia en Nicaragua, Venezuela, de Cuba. Primero tener al ejército a su lado, tener a la policía a su lado y luego atacar a quienes suponen que son los dirigentes. Y esa es la forma en la que van a actuar. Pero estas cosas, como sabemos, Andrea, siempre se pueden salir de las manos. Y la indignación de la gente, el contacto permanente con los policías y con las cosas, esperemos que no derive en violencia, sobre todo con los jóvenes. Pero yo creo que vamos a ver actos de represión disimulada, como ha sido la norma en este gobierno. Williams Vascopé, quiero finalizar con esto. En Venezuela le costó mucho a la oposición incluso tener votaciones importantes. Recordemos la época de Capriles y Maduro, donde incluso se habló de un fraude electoral. ¿Qué tan consolidada está la oposición en Bolivia? Bueno, hay una cosa muy preocupante. La oposición no ha concentrado absolutamente un discurso que mande a la unidad de los líderes. Ahí estamos entrando ya en una campaña presidencial donde tenemos
liderazgos del pasado que se los derrotó por sus errores y algunos aventureros que se los desconoce. Y eso lo hizo intencionalmente Evo Morales con su ley de partidos políticos, aprovechando su parlamento para que ocurriera esto. Entonces, la oposición dista mucho de que se pueda unir, pero ojalá en las circunstancias a futuro pueda proyectarse la unidad para poder derrotarlo en las urnas a Evo Morales. Pero quiero ponerle algo bien claro, amigos de TNT, amigos de América. Nosotros teníamos, aunque un incipiente Estado constitucional de derecho, cuando estuviera vigente nuestra Constitución. Con lo ocurrido ayer, ¿no?, con la habilitación de Evo Morales, violando la Constitución, ya Bolivia no vive un Estado constitucional de derecho, está viviendo un Estado político, ¿me entiende? Porque el Estado político es cuando la voluntad del gobernante es la que vale por encima de la Constitución y la ley. Entonces, este es un Estado político actualmente en Bolivia y para el colmo es un Estado también policial. Debo informarles a ustedes que recientemente se escapó un audio en el cual los altos mandos de la policía le informan a Evo Morales cómo hacen el seguimiento a periodistas y a los ciudadanos en redes sociales y también el tema de inteligencia. Y se les escapó y en redes sociales circuló este audio que ustedes lo pueden encontrar y se preocupó inmediatamente el poder y negaron totalmente esto y entonces vimos que el aparato del Estado también ya empieza a seguir al ciudadano, a los periodistas, no hay garantías de la libertad de información, la libertad de prensa. Entonces también es un Estado político y un Estado policial. ¿Esto qué significa? Que es un Estado autoritario que está entrando a un Estado de carácter dictatorial, porque no se necesita que los militares y los tanques estén en el palacio, sino que ahora, en el siglo XXI, el Estado dictatorial se hace haciendo golpes, tomando instituciones y poniendo a gente que le favorezca a usted por encima del ciudadano. Esto en realidad se llama cleptocracia. Y con el argumento de que ganan todas las elecciones y que van a las urnas. Entonces las dictaduras ahora no son, ellos creen que eso es democracia, pero pues la democracia se la pierde, según ellos, se la están ganando en las urnas, pero realmente pues no son una democracia. Gracias, señores, vamos a otra pausa. Si les parece, la pregunta de hoy: ¿está usted de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilite a Evo Morales a aspirar a un cuarto mandato presidencial? El hashtag de hoy es SumEvo y los invito a participar. Sofía dice que Evo Morales es un dictador. No hay otra palabra que lo defina. Leonardo comenta que el Tribunal Electoral lo haya habilitado no significa que sea presidente. Los bolivianos tienen la oportunidad de decirle en las urnas no al dictador. Y Daniela dice que el oficialismo en Bolivia no puede ampararse en los derechos humanos y pretender que Evo se perpetúe en el poder. Vamos a otra pausa, la última, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Vamos finalizando el programa. Quiero agradecerle a Jaime Aparicio Otero, a Williams Vascopel Arute y a Jairo Libreros por habernos acompañado, no sin antes oír y escuchar y leer a nuestros televidentes cuando hoy preguntamos si usted está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia haya habilitado a Evo Morales para aspirar a un cuarto mandato presidencial. ¿Qué dicen nuestros televidentes hasta ahora? Carmen dice que no está de acuerdo. Evo Morales es como un Maduro y un Raúl Castro que quieren someter a su pueblo sin descanso. Vanessa comenta que su tiempo en el poder ya pasó y Evo Morales debe aceptar que Bolivia merece otro gobernante. Y Sergio dice: Evo Morales no tiene límites y solo busca una dictadura en Bolivia, pero el pueblo puede sacarlo del poder en las elecciones que vienen. No deben desfallecer. Mil gracias a todos. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.